nacional, a través de su jefe de gabinete, Guillermo Franco, advirtió sobre el posible ataque de Irán con un atentado terrorista en la República Argentina. Esta es información actualizada del día de hoy. Vamos a tomar contacto con Damián Sval, que es el responsable de esa charla que se va a concretar en la jornada del próximo jueves 8 de agosto a las 19:30 en el Teatrino de la Trapalanda. Sval es especialista en política internacional y relaciones exteriores y vamos a tomar contacto con él para adelantar un poco el contenido de su charla. Damián, un placer. Guillermo Jeremías, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, los saluda, el lugar que va a visitar el próximo jueves. Gracias por aceptar esta charla. No, gracias a usted por llamarme. Hola Guillermo, hola a todos. Sí, muy entusiasmado para hablar de estos temas que son muy difíciles y muy duros, de mucha actualidad, como bien dijiste, pero con un nexo también con lo que pasó en Argentina, ¿no? Hace 30 años, cumplieron hace 2 semanas, el 18 de julio, 30 años del atentado terrorista contra la sede de la AMIA. Entonces, bueno, me parece que hoy la actualidad también, 30 años después, que quizás es importante reflexionar y analizar un poquito la situación, ¿no? Me parece muy oportuno este momento. Damián, ¿conoce Río Cuarto o es la primera vez que viene? He pasado por Río Cuarto, Ajá. No, he estado poquito tiempo, alguna tarde he pasado, pero no mucho más que eso, Así que, bueno, voy a tener la oportunidad de conocerlo mejor seguramente. El título es del atentado de la AMIA, la masacre del 7 de octubre. ¿Se puede ser crítico de Israel, Damián, sin ser tildado o señalado como antisemita? Sí, se puede. Claramente Israel es un país como cualquier otro, que hoy está en una situación muy complicada, acosado claramente por grupos terroristas, que fue la masacre del 7 de octubre fue quizás el punto más visible de todo esto. Y sí, la crítica a Israel se le puede hacer perfectamente como se le hace a cualquier país. Lo que sí sucede es cuando a Israel se le piden comportamientos que no se le piden a otros países, o se los acusa de situaciones que no son tales y que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad o certificado con datos reales. Y también entender que Israel está sufriendo una situación muy difícil porque está enfrentando grupos terroristas. Es decir, no es una guerra convencional, sino son grupos que, se vio muy claramente el 7 de octubre, utilizan métodos que son realmente imposibles de aceptar en la convivencia en la democracia, son los países acostumbrados, digo. Entonces, me parece que a veces hay bastante ignorancia detrás de los análisis que se hacen sobre la situación puntual de Israel, ¿no? Y el tipo de guerra que enfrenta Israel también es una guerra muy compleja, porque de nuevo, es un grupo terrorista donde no son ejércitos regulares, entonces en una población, en un territorio muy complicado como es la Franja de Gaza, que hay una historia detrás y claramente lo podemos discutir perfectamente y hablar sobre, por qué israelíes y palestinos no han podido llegar a un acuerdo de paz, no han podido convivir en los últimos 50, 60 años, por qué ha fracasado todo eso, pero claramente creo que hoy todo pasa por el impacto que fue para Israel y para las comunidades judías del mundo lo que fue el 7 de octubre, ¿no? Que fue una matanza indiscriminada de civiles sin ningún tipo de justificativo. Y me parece que entender eso, el impacto, el trauma que generó eso, me parece importante a la hora de hablar de Israel, ¿no? Y de nuevo, repito, sí, se le puede criticar a Israel todo, como se le criticara a cualquier otro país. El problema es cuando se le pide a Israel comportamientos que no se le piden a otros, ¿no? Responder a una matanza de civiles con otra matanza de civiles, ¿no es igualarse? Lo que pasa es que, de nuevo, ahí estamos los términos. La cuestión de la matanza de civiles, obviamente, de nuevo, es una guerra muy difícil para Israel, porque, de nuevo, estos grupos operan desde donde están los civiles, han construido una red de túneles debajo de hospitales, debajo de las casas. Israel tuvo que responder sobre eso. Obviamente se habrán cometido, vos habías hablado al principio de genocidio, eso de ninguna manera es así. El poder militar que tiene Israel y
yo creo que Israel trata de evitar la mayor cantidad de civiles muertos. Lo que pasa es que es inevitable por las características de esta guerra. Entonces me parece ahí que a nadie le gusta lo que está pasando en la Franja de Gaza. Israel tiene que, bueno, de alguna manera terminar con la amenaza que representa Hamas, y seguramente, digo, se han cometido acciones que están penadas por la ley, algunos crímenes, digo, como pasa en cualquier otra guerra, pero me parece hablar de una matanza indiscriminada de civiles no es así, y mucho menos el término genocida, ¿no? Porque, de nuevo, tampoco hay datos concretos sobre eso. Hamas dice, el grupo terrorista Hamas dice que han muerto 40.000 personas, de los cuales tampoco se sabe muy bien cuántos son civiles y cuántos son combatientes de Hamas. Entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha ignorancia y hay pocos datos fieles de lo que está pasando. Y de nuevo, lo quiero dejar bien claro, ¿no? Digo, haría cualquier cosa por evitar esto. Me parece que lo que está pasando en la Franja de Gaza es una guerra que yo creo que Israel no buscó, pero al mismo tiempo no tiene otra forma de actuar que de defenderse, ¿no? Y ojalá, bueno, esto termine lo más pronto posible y que, bueno, te pueda llegar a generar algún tipo de diálogo, de negociación en la región, ¿no? ¿Cuántos palestinos, según el criterio de Israel, han fallecido en esta guerra? No hay datos concretos. La última vez el primer ministro Netanyahu, en un reportaje, habló de 20.000, alrededor de 20.000, de los cuales él dijo que la mayoría eran combatientes palestinos. De vuelta, no voy a dar un dato porque no lo conozco. No, yo creo que obviamente se tiene que saber muy bien todo esto, pero de nuevo, estamos hablando de un territorio que es la zona más superpoblada del mundo, donde viven 2,5 millones de personas en muy malas condiciones, gobernadas por este grupo del año 2007. Entonces no hay certificación concreta de la cantidad de bajas y demás. Claramente hubo una destrucción muy fuerte, hay que hacer una reconstrucción de la Franja de Gaza, pero Gaza no puede seguir, la gente que vive en Gaza no puede seguir viviendo bajo el gobierno de este grupo. Entonces, bueno, nada, ahora sí, es una responsabilidad de la comunidad internacional poder salir de este pantano, ¿no? Damián, ¿y cuántos israelíes han fallecido por lo ocurrido el 7 de octubre? Murieron 1.200 israelíes murieron, la mayoría de ellos civiles, y hay un dato que es clave y tiene pocos antecedentes. Ese día se secuestraron a 250 personas, entre los que había niños, mujeres, sí, ancianos, gente enferma y demás, y de los cuales 110 se calcula que todavía están secuestrados en la Franja de Gaza. Eso se trata de un crimen de una inhumanidad pocas veces vista, sin saber ningún dato sobre esa situación. Entonces, este dato que vos te estoy diciendo ahora, también explica un poquito la reacción de Israel, ¿no? Un poquito, no bastante, sí, la reacción de Israel sobre tener ciudadanos civiles que están hace ya casi 8 meses o 9 meses, perdí el cálculo de lo que pasó, sin saber su paradero. Son miles y cientos de familias que no saben nada. Entonces, bueno, ese es un dato también que me parece que describe un poquito la difícil situación que atraviesa Israel, ¿no? En estos momentos. Utilicé el término genocidio porque es el término que utilizó la Corte Internacional de La Haya. Sí, de hecho hubo denuncias sobre eso, sí, pero claramente no hay ningún indicio, y me parece llamar a genocidio a eso, me parece que banaliza realmente las situaciones que han vivido otros pueblos, ¿no? Entonces, a veces la política o intentar, no sé, describir una situación, se lleva a usar términos que realmente descolocan y no ayudan a comprender mejor el fenómeno, ¿no? Lo dije porque lo escuché al principio, pero no ninguna recriminación ni nada por el estilo. No, porque además usted mismo admitió excesos, digo, por ejemplo, sí, seguramente, no sé, bombardear un hospital donde hay mujeres y niños internados, o que una bomba caiga en un colegio y matar a niños o a refugios. Bueno, por eso, esas son todas cuestiones que se deben investigar, y si hubo responsabilidad, se deben, quienes fueron responsables, deben cumplir las sanciones. Ahora bien, de nuevo, sin justificar eso, ni mucho menos, también en esos hospitales es donde los lugares han encontrado lanzamiento de misiles, donde Hamas opera ahí adentro, ¿no? Lo perverso primero es eso, y obviamente después sí, Israel tendrá que dar explicaciones si en algún momento cometió
crímenes que no tenía que haber cometido. Yo no estoy diciendo eso. Pero por eso, me parece que hay que analizar puntualmente las situaciones y no entrar en los debates o la propaganda y poner términos que después, viste, es muy difícil. Porque eso tiene repercusiones después, ¿no? Sobre las comunidades judías, sobre los israelíes. Y me parece que son temas muy delicados que hay que tratarlos con bastante certeza. Y de nuevo, es muy difícil eso en una situación donde hay poca información. Está dialogando con nosotros Damián Svalds, que es especialista en política internacional y relaciones exteriores. Viene el jueves 19:30 en el Teatrino de la Trapalanda. Su tesis fue sobre el impacto, su tesis de maestría, sobre el impacto del terrorismo en las democracias occidentales y las políticas de seguridad y migración. Voy a mis compañeros, Alejo y Mayra. Primero Mayra, que le quieren trasladar una pregunta a Damián abusando de su movilidad. No? Sí, Damián, muy buenos días. En la línea que venías dialogando recién, ¿cuál es el peligro? Primero, ¿se banaliza mucho por ahí el término terrorismo, terrorista? Porque bueno, el año pasado también en las elecciones, más que todo en las últimas, donde se disputaba la presidencia de la nación acá en Argentina, bueno, se hablaba mucho y para generar odio al contrincante se hablaba mucho de terrorismo. Se banaliza mucho la palabra y ¿cuál es el peligro que pase eso? No, bueno, el peligro es que no se atienda con semejante amenaza, con la seriedad y con la importancia que tiene. El terrorismo son objetivos, es cuando se busca matar civiles, ¿no? Claramente. Cuando se ataca a civiles, ese es terrorismo claro, ¿no? No hay una definición única sobre lo que es el terrorismo, pero claramente para mí la más adecuada es cuando un grupo o alguien su objetivo es matar civiles, como lo demostró Hamas el otro día, como lo demuestra Hezbollah, que es el otro grupo terrorista que acosa a Israel desde el norte, que el otro día tiró y mató civiles. Obviamente después, como decíamos antes, hay que investigar, las guerras tienen reglas, tienen comportamientos, tienen códigos, pero los grupos terroristas no lo utilizan. Y a veces se banaliza demasiado ese término, pero yo creo que y hay que ponerlo en el lugar donde hay que ponerlo, que es justamente en estos grupos, donde lo que buscan en este caso, y aparte, de vuelta, no lo digo yo, no lo dice nadie, la carta fundacional de Hamas, por ejemplo, lo dice que su objetivo es matar judíos, matar israelíes y matar judíos estén donde estén. Entonces, a veces uno hace muchas interpretaciones y solo hay que ir a lo que dicen sus cartas fundacionales. Hezbollah y los líderes de Irán lo dicen abiertamente, exterminar al Estado de Israel. Tuvieron un presidente que lo dijo abiertamente. Entonces, a veces me parece que se buscan vericuetos donde no, o se hacen demasiadas interpretaciones sobre cosas que son más puntuales. Entonces, yo creo que ahí hay que poner el foco, ¿no? Y después, de nuevo, quiero reclamarlo, después hay guerras y hay violencia y hay un montón de cosas que también tienen que ser claramente condenadas, y hay que ser analizadas y hay que ser investigadas. Pero me parece que los grupos terroristas juegan por otro lado, ¿no? Sin ningún tipo de códigos y su objetivo, repito, es matar civiles. Y para eso actúan, ¿no? También para finalizar, hoy el gobierno planteó la posibilidad de un ataque iraní en la Argentina. ¿Es posible? ¿Está dentro de las alternativas? La comunidad israelí y los argentinos todos lo hemos padecido en los 90. ¿Eso hoy podría volver a darse? Mirá, a ver, lo que está muy pendiente es lo que se puede haber una escalada de violencia en Medio Oriente con un ataque de Irán hacia Israel. Eso claramente puede tener repercusiones a nivel global y las comunidades judías, como ya lo han sido acá en Argentina 2 veces, bueno, primero con la Embajada de Israel en 92 y después con la AMIA en 94, se han demostrado que han sido objetivos, ¿no? Y a otros atentados y una ola de antisemitismo muy fuerte que hubo en los últimos tiempos. Claramente Irán es el promotor mayor de todos estos ataques. Hoy la atención está puesta al Medio Oriente, el ataque que podría haber entre Irán e Israel, o la guerra que se podría desatar entre Irán e Israel. Y después sí, los países que tienen, todos los países, ¿no? Pero quizás los que tienen las comunidades judías más importantes y demás, y los que han tenido antecedentes, seguramente van a reforzar su sistema de seguridad y demás. A ver, no hay ninguna amenaza concreta, por lo menos yo no lo sé, tampoco para generar ningún tipo de pánico, ni mucho menos. Pero claramente, cuando pasa algo en Medio Oriente, en que está involucrado Israel, generalmente, bueno,
el antisemitismo crece a nivel global, y por eso hay que prestar más atención, de vuelta, sin generar ningún tipo de alarma y de tensión, pero sí claramente, y eso me imagino que lo hacen las fuerzas de seguridad, están atentas a lo que las repercusiones que podría tener algún hecho ahí en el Medio Oriente, en otros países y en Argentina particularmente, ¿no? Gracias, Damián, por el anticipo de la charla. Les recuerdo el jueves a las 19:30. También va a estar en simultáneo una exposición de fotografías, álbum de memoria, de Julio Menajovsky, a propósito de los 30 años del atentado en la AMIA. Muy amable, Damián, por atendernos y excusarnos de la demora que el propio ritmo de la mañana periodística nos implicó a la llamada. No hay ningún problema y nos vemos el jueves seguramente. Muchas gracias. Damián Svalls, Terrorismo y Antisemitismo, la charla que se viene, organizado por la Sociedad Israelita Riocuartense, a las 19:30 en el Teatrino de la Trapalanda, con una exposición fotográfica al respecto.